Buen día, mi nombre es Diego Velázquez y junto a Alejandro Sou y Rita Mazariegos, hoy les hablaremos sobre nuestro proyecto número 1 de macroeconomía. Este consistía en el estudio de el mercado de fondos prestables en los años 1995 al año 1999. Nuestra pregunta de investigación fue: tomando en cuenta la información acerca del mercado de fondos prestables y la situación económica de Guatemala en el periodo de 1995 al año 1999, ¿cuáles son los efectos derivados del gasto público sobre la variable de inversión pública de este mismo mercado en dicha época? Todo esto derivado de la firma de los acuerdos de paz. Como todos sabemos, en Guatemala de 1960 a 1996 hubo, hubo un conflicto armado interno en el cual nuestra economía fue estancada. Desde 1990 a 1998 se empezó a dar el crecimiento económico de manera moderada. Todo esto hizo que el país tuviera una estabilización. Gracias a que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que cambiaron la historia de la economía guatemalteca por completo. La firma de los acuerdos de paz en el país hizo que varios cambios sociopolíticos existieran. Por lo tanto, el gobierno tuvo un compromiso con el pueblo de Guatemala en el cual en los estatutos de en la firma de los acuerdos de paz, ellos iban a hacer más grande el gasto público. Por lo tanto, esto es lo que estudiaremos y cómo lo hicimos. Bueno, la explicación teórica que nosotros tomamos en cuenta para poder responder nuestra pregunta de investigación y aceptar o refutar nuestra hipótesis, la presentaremos a continuación. Quiero comenzar recalcando que existen varias maneras de medir el PIB, pero nosotros únicamente tomamos por el lado del gasto para una economía cerrada, como se ve en la siguiente ecuación. En esta tenemos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público. En esta no se toman en cuenta la variable X y M, es decir, exportaciones e importaciones, por lo que mencioné con anterioridad que únicamente se tomó en consideración una economía cerrada. Como siguiente punto, y para poder analizar de manera más detenida los mercados financieros, lo que se hizo fue restarle a la variable de Y el consumo y el gasto público de ambos lados de la ecuación, para así poder tenerlo igualado únicamente a la inversión. ¿Por qué fue que se hizo esto? Debido a que las variables que tenemos del lado izquierdo, es decir, Y menos C menos G, es conocido como el ahorro nacional o únicamente como ahorro y es denotado por la variable S. Al sustituir esta variable en la ecuación, se obtiene que S es igual a I, es decir, el ahorro es igual a la inversión. Por lo tanto, podemos concluir que si el gasto aumenta, el ahorro va a disminuir y por ende la inversión también lo hará. Aquí se presenta la ecuación de PIB para una economía abierta. Sin embargo, nosotros no tomamos en consideración esta. Para el año de 1996, los acuerdos de paz trajeron varias propuestas del gobierno, las cuales indicaban que para el año 2000 el gasto público en educación, salud, seguridad ciudadana, justicia y gasto de defensa iba a aumentar en un 50% respecto al PIB ejecutado en 1995. Esto es un gasto pues mucho mayor, un gasto público que iba a incrementar en bastante proporción, por lo cual nosotros deducimos que para poder incurrir en este monto, el gobierno de Guatemala iba al aumentar el gasto público, debido a que al aumentar el gasto público iba a reducir el ahorro, la inversión pública también iba a disminuir. Esto lo corroboramos de manera empírica, como se presenta en la siguiente slide. Para observar lo que ocurrió durante los años 1995 a 1999 con el gasto público y la inversión pública, vamos a ver el porcentaje de los mismos en el PIB de Guatemala durante ese rango de tiempo.
Como se puede observar en la tabla, el tamaño del PIB fue en aumento conforme el paso de los años, tomando en cuenta que el factor de la firma de los acuerdos de paz utilizó una de sus ramificaciones para crear un apartado que promete que iba a aumentar la inversión en los lugares afectados por parte del gobierno. En la segunda tabla podemos ver los porcentajes de la inversión pública y el gasto público con respecto al PIB de su respectivo año. Esto nos da, observando la tabla, podemos inferir que a pesar de los cambios en los porcentajes y de los factores negociados en la firma de los acuerdos de paz, lo único que se impulsó fue el crecimiento económico. Por lo tanto, el PIB hizo crecer ambas variables dentro de la misma, pero estas no se afectan entre sí. Por lo tanto, se puede decir que son totalmente independientes. Al ser totalmente independientes, se llega a la conclusión de que no se cumple con la hipótesis de que los cambios sociopolíticos vividos en Guatemala derivados por la firma de los acuerdos de paz llevaron al gobierno del país a aumentar su nivel de gasto público, lo que produjo una reducción significativa en el porcentaje de inversión pública en el PIB de la nación en dicho periodo. Muchas gracias.